a veces tenemos ciertos conceptos de por qué perdonar, cómo perdonar, a quién perdonar. Y basado en esos conceptos, indudablemente, también lo aplicamos a nosotros y comenzamos a pensar cómo es que Dios no perdona, si nos va a perdonar, si lo que hicimos fue muy grave y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos como, por ejemplo, leemos en el periódico que un tipo mató a una criatura después de violarla. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente? No tiene perdón. Y le añadimos algo, le decimos, no tiene perdón de Dios. Lo que ha hecho no tiene perdón. Cuando alguien nos hace algo duro, difícil, tomamos a veces la decisión de no te voy a perdonar. Esta no te la perdono. Una vez escuché a una persona decir, ¿no?, que lo que le habían hecho, Dios podía perdonar a la persona, pero ella no. Y yo me quedé pensando, o sea, ¿tú tienes un estándar más alto que Dios para perdonar? Porque normalmente tenemos este tipo de pensamientos dependiendo de la gravedad de lo que pasa en nuestras vidas, de la gravedad de lo que nos hacen y a veces de la gravedad de lo que hacemos. Y hay gente que piensa que Dios no la puede perdonar porque ha tenido una vida tan mala, tan dura, tan difícil, tan contraria a los lineamientos de la palabra, que piensa que Dios no lo puede perdonar. Yo era uno de ellos. Yo medio en broma y medio en serio, y yo le decía a mis amigos, no, yo no voy a ir al cielo. Yo voy a estar en la inauguración del infierno. ¿Por qué? Porque mi vida, yo sabía, no le pegaba a ningún mandamiento, ni de cerca. Entonces yo reconocía que mi vida era tan contraria a Dios que no merecía perdón. Y les quiero decir algo, viví en una casa súper religiosa. Todos mis tíos eran miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros. A mí de bebito me refregaron en la estampa del Señor de los Milagros. Mi papá nos obligaba a ir a misa y nosotros entrábamos por la puerta de la iglesia y nos escapábamos por una puerta lateral con mi hermano a ver partidos de fútbol que había en el colegio salesiano y salíamos a la hora que terminaba la misa porque mi papá entraba a la misa siguiente y nos cruzábamos en la puerta. Entonces él pensaba que nosotros escuchábamos misa y nosotros sabíamos que no. Cuando entré al Colegio Guadalupe en primero de secundaria, traté de entrar a la banda de música, pero los de primero éramos muy chiquitos, así que no nos aceptaban. Tenía que ser a partir del segundo. Y entonces me metí a la cruzada eucarística. ¿Qué era la cruzada eucarística? Ser acólito. ¿Y cómo puede ser acólito una persona que nunca va a misa? Bueno, nunca fui acólito. ¿Por qué? Porque no sabía ayudar a la misa. Cuando ensayábamos, tocaba las campanas cuando no eran, me acercaba con el vino cuando la indicación era otra, qué sé yo. Entonces me condenaron simplemente a agarrar la estola del Padre cuando salíamos en procesión y nada más. Entonces, todas estas cosas hicieron que yo tuviera una actitud anti-iglesia. No me llamaba para nada. Por eso les digo, yo era uno de los que pensaba que no tenía ninguna oportunidad de ir al cielo. Ahora,
¿Cómo puede Dios perdonar a alguien que vive una vida así? O una vida como la que tú viviste, que puede haber sido mucho menos escabrosa, mucho más decente. ¿Cómo Dios puede perdonar a alguien que lo ha ofendido constantemente? ¿Cómo Dios puede perdonar a alguien que cuando tiene que tomar una decisión, no toma una decisión, digamos, ética o moral o de vida, sino que busca su propia conveniencia? ¿Cómo puede Dios perdonar a alguien que calla la verdad porque lo puede perjudicar? La Biblia dice que el justo, aunque sea jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, habla la verdad siempre, aunque se perjudique a sí mismo. Pero estamos viendo cómo la gente defiende sus posiciones, defiende sus opiniones con mentiras. Entonces, el perdón viene a ser un tema que a veces no entendemos. Charles Stanley cuenta una historia de un muchacho cuya obligación, era un adolescente, y la obligación en su casa era darle de comer a su abuelo, quien estaba impedido físicamente de atenderse a sí mismo. Y él estaba cansado de darle de comer al viejo. Y le dijo a su mamá, ya no lo voy a hacer. Yo estoy cansado de hacerlo, ya no lo voy a hacer. Entonces la mamá le dijo, ven acá, siéntate. Y le contó una historia. Le dijo que cuando él era un bebé, que tenía poquitos meses de haber nacido, la casa donde vivían se incendió. Ella y su papá habían estado en zonas diferentes de la casa y cada uno pensó que el otro había sacado al bebé y salieron a la calle. Como ustedes saben, las casas de Estados Unidos son hechas de madera, así que se queman todas. Si no sales rápido, chao. Y cuando se encontraron afuera, se dieron cuenta de que él se había quedado dentro. Su abuelo se metió en medio de las llamas y lo rescató. Sufrió quemaduras, inhaló gas, humos y cosas que fueron lo que terminaron dañándolo. El muchacho escuchó toda la historia. Y después de eso, nunca más se quejó de darle de comer a su abuelo o de atenderlo. ¿Por qué? Porque entendió qué era lo que había pasado. Entendió que le debía la vida a su abuelo. Cuando tú entiendes cuál es tu situación, cuál es tu situación delante de Dios, seas un creyente o no, cuando tú entiendes cuál es tu situación delante de Dios, tú cambias tu actitud. Entonces tenemos que saber por qué y de qué debemos ser perdonados. Porque esto es vital. No solamente es encontrar el perdón en las personas que amamos o que nos aman, sino en primer lugar saber que Dios te ha perdonado. Y este asunto es vital, hermanos, porque a veces sabemos, o mejor dicho, tenemos el pensamiento de que sí, Dios ya me perdonó en Cristo Jesús. Él murió por mí, Él obtuvo el perdón de mis pecados. Pero a veces la frase, el perdón de mis pecados,
está limitada a ciertas acciones que he cometido, pero no al todo de tu vida. El perdón de Dios abarca el todo de tu vida, porque toda tu vida necesitas entender que tienes que tener en tu vida la gracia de Dios operando. Amén. Amén. En el capítulo 3 de Génesis se cuenta cómo es que el pecado entró en el mundo. Y ahí nos dice que el pecado produjo un déficit, una falta en la vida del hombre. En el verso 14, el Señor le habla a la serpiente. No tengo que contarles la historia ni nada de eso. Ustedes la conocen. En el verso 14 dice, y le dijo Yahvé Dios a la serpiente, debido a lo que has hecho serás más maldita que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás, todos los días de tu vida comerás polvo. Hay algunas cosas que no dicen estos versos, no tengo tiempo para entrar en todo, pero la palabra serpiente viene de una palabra hebrea que es nakash, que significa el que zumba, el que brilla, y el hecho que el castigo de Dios sobre la serpiente sea que se arrastrara, y ustedes saben que la serpiente se arrastra sobre su vientre, quiere decir que no era así. Probablemente era un animal alado. ¿Ok? Pero bueno, eso es lo que le dice a la serpiente. A la mujer, en el verso 16, le dice, después dijo a la mujer, aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y tus hijos los darás a luz con dolores, te rendirás a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti, o te someterá. No está hablando acá del sometimiento que Dios habla después en las cartas del Nuevo Testamento acerca de cómo es digamos, el orden de autoridad, Dios, el hombre, la mujer, los hijos, ¿ok? No, no está hablando de ese tipo de sometimiento, está hablando de un sometimiento por la fuerza, dominio. Lo que dice la versión 60, tendrá dominio sobre ti. Si se dan cuenta, todo es pérdida, pérdida de algo que tenían. Hasta perdieron la casa, los echaron del paraíso. Pero lo peor de todo es que ellos perdieron su comunión con Dios. Dios les había dicho, el día que coman del árbol ese, ciertamente morirán. La Vulgata Latina, recogiendo la intención de la palabra morirán, pone que si ellos comen del árbol, muriendo, morirán. Entonces, en el español no suena bien, muriendo, morirán. Parece una redundancia. Pero lo que ocurre es que en primer lugar el hombre muere espiritualmente, queda separado de Dios. Y esto hace que entre la muerte física. La Biblia dice que por la transgresión de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. La separación eterna de Dios. Entonces, si nosotros vemos toda la historia de Génesis, vamos a encontrar, por ejemplo, que
Caín perdió su habilidad para sembrar. Él que había presentado lo mejor de sus frutos como una ofrenda a Dios, luego perdió su habilidad para sembrar cuando Dios le dijo, vas a pelear contra la tierra para que te dé frutos. No te va a devolver la fuerza que tú le pones. Y esta maldición sobre la tierra continúa hoy. Cualquiera que conoce algo de sembrar sabe que las tierras necesitan de remedios, abonos, necesitan ser potenciadas para poder producir, porque si la dejas sin nada, simplemente decrece su poder para fructificar. Entonces, hay dos principios que debemos tener en cuenta. El primer principio es que el pecado pierde algo que está fuera de tu alcance recuperar. Comunión con Dios, vida espiritual, bendición sobre la obra de tus manos, bendición sobre tu familia. Todo eso quedó maldito desde el huerto. La maldición sobre Eva era, tu casa no va a ser feliz. Y yo creo que el dolor, los dolores de dar a luz son el castigo menor. Por eso es que los hombres y las mujeres luchan contra los dolores. Por eso es que los médicos te dicen, mira, mejor te haces una cesárea, todo, pero la cesárea también duele. Y cualquier mujer que se ha hecho una cesárea sabe que después no puede ni caminar. Entonces, todo lo que el pecado hizo fue quitar algo de la vida de la gente. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Nos robó algo. No solamente la vida espiritual, nos robó la paz, la felicidad, el sustento. ¿Por qué es que hay tal pobreza en la tierra? ¿Por qué es que hay tal necesidad en la tierra? ¿Por qué es que hay tal egoísmo en la tierra de que si yo tengo, pero no te voy a dar porque si no me quedo sin lo que tengo? ¿Por qué es que vemos estas luchas intestinas por el poder, donde ya no importa ni la familia, donde ya no importa absolutamente nada? El pecado le roba a la gente la vida que Dios había planeado para nosotros. ¿Qué es lo que Dios planeó? Planeó una vida plena. El Edén significa, ¿qué? Deleite. Era un lugar de deleite. Él quería que Adán y Eva se deleitaran en el lugar donde vivían. Tuvieran suficiente comida, suficiente cobijo, suficientes cosas. Que pudieran tener a sus hijos y que sus hijos pudieran crecer dentro de ese deleite, sin el pecado. Pero cayeron y al caer el pecado comenzó a reinar. Y la Biblia dice que por el pecado de un hombre entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, el pecador pierde algo que está fuera de su alcance recuperarlo. El pecado, seas un creyente o no, en realidad se aplica a los dos, te va a llevar más allá del lugar donde quieres estar. Te va a retener más tiempo del que quieras estar y te va a costar más de lo que puedes pagar. Si tú no eres un creyente
El pecado va a destruir tu vida y por último te va a mandar al infierno. No puedes pagar por el pecado. No puedes comprar el perdón de Dios. No puedes comprar el amor de Dios. Estás condenado. Pero si tú eres un creyente, el pecado te va a retener. ¿Recuerdan a David y Betsabé? ¿Cuál fue el pecado de David? A ver, levante la mano. Levante la mano. Levanten la mano. Sí, di. ¿Ah? El engaño, el adulterio. ¿Otra opinión? ¿Ah? No ir con su pueblo a la guerra. Exacto. La Biblia dice que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, David se quedó en el palacio. ¿Cómo fue que él cayó en el adulterio y después en el asesinato de Urías? Fue porque lo primero que hizo dijo, no voy a ir a la guerra. Me voy a quedar en la casa. Suficiente con que vayan los generales, los sacerdotes, el arca de Dios y todo lo demás. Yo me quedo descansando. Es decir, te resbalas de a pocos. Él planeó adulterar con Betsabé. No, ni la conocía. Fue producto de su flojera y su abandono de sus responsabilidades que lo hizo subirse al techo del palacio a pasearse y a ver qué hacía, pues. Estaba aburrido, no había nadie en el palacio, todos sus generales, toda la gente de la corte estaba en la guerra. Y comenzó a mirar y de repente vio que una vecina se estaba bañando. Su absoluta falta de responsabilidad lo hizo seguir mirando. Despertó sus pasiones. ¿Por qué? Porque cuando tú sueltas tus responsabilidades, sueltas también tus pasiones. Entonces dijo, yo la quiero. Y la hizo llamar. Y Betsabé no pasa piola, hermanos. O sea, algunas personas dicen, no, es que Betsabé tenía que someterse porque él era el rey, tenía que aceptar lo que le dijera. No, no tenía que aceptarlo, podía morir si quería. Podía negarse, podía luchar. Hay un montón de ejemplos en la palabra de mujeres que defendieron su virtud y dijeron no. Pero ella no dijo no. Su esposo estaba en la guerra. El rey la quería. Ok, vamos con esto. Cuando se dio cuenta que quedó embarazada, le dijo al rey, quedé embarazada. David solo no quería ir a la guerra. Él quería quedarse en su casa, pero el pecado lo llevó más allá de donde quería ir. Y entonces cuando se enteró que estaba embarazada, dijo, ¿y ahora qué hago? Mandó llamar al esposo, un oficial menor del ejército, un extranjero, un eteo. Lo mandó llamar y le preguntó, ¿y cómo va la guerra? El rey tenía que preguntarle a un oficial menor un informe sobre la guerra. El hombre le dijo 4 cosas y él le daba de chupar y cuando lo tuvo ya medio mareado dijo, ya ahora anda a tu casa y satisfácete. Pero este hombre resultó ser más íntegro que él. Este hombre dijo, ¿puedo yo entrar a mi casa, disfrutar de mi esposa
cuando el arca de Dios está en el campo de batalla? Tenía más integridad que David y se quedó a dormir en la puerta del palacio junto con los guardias. Cuando David se enteró, lo mandó llamar, le volvió a dar de chupar, los volvió a mandar a su casa y el hombre no entró a su casa. Lo llamó por tercera vez y le entregó una carta para que se la diera al general del ejército. La carta era bien escueta. Organice un ataque, envíen a Urías al frente y luego retírense y déjenlo solo. Que lo mate el enemigo. Es decir, yo no lo maté, pero lo pusiste en la ventana para que el aire se lo lleve. El pecado lo estaba llevando más allá de donde quería ir. Él solo no quería ir a la guerra. Terminó asesinando a un hombre. Entonces, cuando Urías murió, él acogió a la viuda y pasó piola. Dijo, qué bueno el rey. Entonces llegó un profeta y le contó un cuento. Y le dijo que un hombre tenía una sola ovejita a la que amaba mucho y tenía por vecino a un hombre que era muy rico y que tenía muchas ovejas. Un día este rico recibió la visita de un amigo y decidió prepararle un almuerzo y agarró la ovejita del que tenía una. David se encendió en ira y dijo, ese hombre debe morir. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. El Señor te dice, ¿no te di todas las mujeres de Israel? ¿Por qué tenías que tomar una que no era tuya? David, en ese momento, porque la Biblia dice que él tenía un corazón conforme a Dios, pero a veces lo usaba al revés. Pero él entendió lo que había hecho y le dijo, he pecado. Y el profeta le dice algo que por mucho tiempo a mí me rayó, porque el Antiguo Testamento dice que para ser perdonado del pecado tienes que ofrecer un sacrificio de sangre. Y el profeta le dice, y el Señor te perdona, pero el niño va a morir. Pagó un precio más alto del que podía pagar. Entonces, no creas que el pecado queda en el aire, a no ser que Dios te perdone, no hay forma de salir de él. Entonces, el segundo principio, porque hemos visto que hay dos principios que salen de eso, el segundo principio es que Dios siempre provee un medio a través del cual la relación con Él se puede restaurar y mantener. Dios siempre provee un medio a través del cual la relación se puede restaurar y mantener con Él. No hay pecado imperdonable. El pecado imperdonable del que habla la Biblia es rechazar la salvación. Es decirle no a la salvación. Cuando yo me convertí, comencé a aprender la palabra, todo, y me di cuenta rápidamente que tenía amigos que necesitaban escuchar eso. Y comencé a estudiar y a prepararme y a buscar las respuestas de las cosas que me podían decir y todo lo demás. Y una de las personas con la que hablé era una persona con la que yo le tenía mucho cariño y todo lo demás, pero le comencé a hablar de Jesús y todo eso. Y esa persona me dijo, mira, yo creo que lo que tú me dices es verdad, pero tú sabes cómo soy yo y yo no lo quiero. Sus palabras fueron, yo
no lo quiero. Mi corazón se rajó en ese momento. No podía entender cómo una persona podía rechazar el perdón de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios. Pero esta persona lo hizo. Porque Dios está motivado a perdonarnos por su amor hacia nosotros. ¿Me entienden? El amor de Dios es tan grande y tan perfecto que envió a Jesús a morir a la cruz como nuestro sustituto para la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. No hay otra forma de librarse del pecado sin la muerte. La Biblia lo establece claramente. El Levítico dice, el alma que pecare, esa alma morirá. En Romanos dice, la paga del pecado es la muerte. No son buenas acciones. No es una vida monegasca, es decir, entrar a un monasterio y vivir una vida apartada del mundo, célibe, en silencio, orando y cantando y todo lo demás. No, esa no es la forma. Porque si esa fuera la forma, no habría nadie en el cielo. Pero Jesús vino a esta tierra justamente porque estábamos perdidos y sin posibilidad de salvación. Jesús fue la solución de Dios al pecado del hombre. Jesús fue la solución de Dios a la actitud del hombre de buscar siempre por sus medios su gracia o su amor. A la gente, cuando tú le hablas de Jesús, te dice, pero no puede ser tan fácil, porque están adoctrinados y acostumbrados a pensar, tengo que cumplir con los 10 mandamientos. Tengo que cumplir con las normas de Dios. Yo sé que si quiero que Dios obre en mi vida, tengo que hacer esto, aquello, lo otro. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano por favor, pero cuántos de ustedes alguna vez han orado, Señor, ahora sí te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos? ¿Cuántos de ustedes han dicho, Señor, ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a orar, voy a estar contigo, Señor? Voy a participar de todos los eventos que los pastores organizan. Es decir, un canje. Tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. ¿Funciona? No. No, porque todo lo que recibimos de parte de Dios es por gracia, es por su amor. Es porque es algo que Él nos da independientemente de lo que nosotros hagamos. Ahora, no estoy diciendo, entonces puedo pecar y Dios me va a perdonar y jajají, jajaja. No. No estoy diciendo esa cosa. Lo que estoy diciendo es que quiero que entiendas que el amor de Dios, si tú entiendes lo que Él ha hecho por ti, te va a succionar de tal manera que solo vas a querer vivir en su amor. Entendiendo que sin importar las cosas que hiciste en tu vida, Él te perdonó. Cuando yo entendí el perdón de Dios, porque saben una cosa, aunque fui salvo, había hecho la oración de entrega y había comenzado a vivir para Dios, poco a poco comencé a cambiar de religión. Me hice el hombre de las obras. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá.
tengo un llamado de Dios, así que tengo que hacer así y tengo que hacer así, porque si no, Dios no me va a dar esto y cosas por el estilo. Y comencé a luchar con eso. Y cada vez me encontraba más frustrado porque me esforzaba un montón, pero no conseguía nada. Hasta llegó el punto de mi frustración que dije, ¿sabes qué, Señor? Ya lo intenté, lo he buscado de todas las maneras posibles, así que hasta aquí nomás. Tú anda por tu lado, yo voy por el mío. Guardé mi Biblia y mis libros en cajas en mi closet y dejé de ir a la iglesia, dejé de juntarme con cristianos. ¿Por qué? Porque simplemente pensaba de que Dios no estaba valorando todo el esfuerzo que yo hacía por Él. Y Dios estaba tratando de mostrarme que no era mi esfuerzo. Me pasé casi medio año luchando con Dios. En ese medio año me predicaron más que todos los años anteriores a conocer a Jesús. En cada momento subía a un ómnibus y había una persona que estaba leyendo la Biblia. Trataba de quitar mi mirada de la gente y comencé a mirar las casas y de repente había una ventana abierta y podía identificar un póster que decía "Se busca la cara de Jesús". Por todos lados me predicaban, me hablaban de Dios y yo estaba huyendo. Hasta que Dios actuó de nuevo. Me llegó una carta de Argentina con un remitente que nunca he podido encontrar, que solamente decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Ese día me quebré y le dije, Señor, pero ahora tú me vas a enseñar cómo es. Ahora tú me vas a mostrar cómo es esto. No voy a volver a hacer nada por mi cuenta. Quiero que tú me digas. Y el Señor abrió las Escrituras para mí y me mostró su gracia, su amor, la forma como Él te dirige y muchas de las cosas que hoy día aplicamos en la iglesia. Dios me mostró muchas cosas en esas semanas, hasta que un domingo estaba paseando por Miraflores, porque no iba a la iglesia, pues. Y me dijo, quiero que vayas a tal grupo. Yo había sido fundador de ese grupo y no quería ir a ese grupo. Pero le dije, Señor, no quiero que vayas. Cuando fui, entré, estaba ahí un montón de gente, un grupo de jóvenes inmenso, y me senté atrás. Y uno de los que dirigía me vio, me reconoció y dijo, tenemos a uno de nuestros fundadores aquí, esto que lo otro, ven acá, danos una palabra. ¿Qué palabra te voy a dar? Y al domingo siguiente se apareció un amigo, yo estaba sentado atrás igual, me llamó y me dijo, me enteré que viniste y he venido por ti. Y entonces me fui con él y me contó cómo es que Dios lo había guiado a formar una iglesia y que estaba yendo a predicar en ese momento y quería que lo acompañara. Y no recuerdo qué fue lo que enseñó, solo recuerdo el título. El mensaje se llamaba Ponte el saco que te queda. Y ese día yo decidí ponerme el saco que me quedaba. Él comenzó a contarme la visión que Dios le había dado, que tenía para levantar la iglesia. Y era como si Dios me estuviera hablando. Y le dije, te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque ahora Dios era el que me guiaba.
No era mi esfuerzo, no eran mis ganas de hacer las cosas. No era, voy a comenzar a ayudar en el grupo de damas porque eso es bueno. Claro que es bueno, pero no es lo que va a abrirte puntos delante de Dios para que Dios conteste tus oraciones. Voy a ir al grupo de matrimonios porque necesitamos ayuda en nuestro matrimonio. Gloria a Dios, pero tienes que saber que el único que puede salvar tu matrimonio es Dios. Amén. Entonces, cada cosa de nuestra vida, si no está ligada a Dios, basada en la obra de Jesús, es por demás. El dinero, los negocios, las relaciones personales, tu familia, si tú no tienes todo sustentado en la obra de la cruz, estás perdido. Estás perdido. Bajo la ley, tienes que saber que el perdón de los pecados a los judíos se daba bajo un sacrificio de sangre. Ellos tenían que poner sus manos sobre un animal y confesar sus pecados. O sea, era un rito. Ellos lo tomaron como un rito, pero en realidad era un acto de fe. ¿Por qué? ¿Acaso si tú pones tus manos en la cabeza de un animal, tus pecados van a ser transferidos a él? No, Dios les estaba mostrando que un inocente iba a morir por ellos. Alguien que no tenía la capacidad para pecar. Ningún animal puede pecar. Ahora, ¿cómo puede comparar a Jesús con un animal? Dios lo hizo, yo no. Pero lo que estaba Dios mostrándoles es que iba a venir un sustituto. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice que la sangre de los animales no puede quitar el pecado, pero lo cubre. Quien quita el pecado del mundo es Jesús. Quien obtiene el perdón para nosotros es Jesús. Es el único. Y el perdón está dado a todos nosotros. Es decir, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron puestos en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue a la cruz, todos tus pecados estaban en el futuro. Tú ni siquiera habías nacido. Pero la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había sacrificado. Es decir, desde la eternidad, Dios miró nuestras vidas y proveyó un medio por el cual íbamos a recibir el perdón. Para que ahora, en nuestro tiempo, al venir a Cristo, podamos recibir ese perdón. Pero, pastor, después de que recibí a Cristo, yo pequé. Así es. Pero también la Biblia dice que si tú confiesas tu pecado y te apartas, recibirás misericordia. Pero recuerda eso, confiesa y apártate. Es decir, confiésalo con la decisión de no volver a pecar. Toma la decisión de vivir para Dios. El perdón de Dios está para todos nosotros. La gracia de Dios ha sido extendida a todos nosotros. Pero recuerden esto, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Pero hay que recibirla. Y la forma de recibirla es a través de la fe, es decir, creyendo lo que Dios dice. Amén. ¿De dónde lo sacas? De la palabra de Dios. El gran impedimento
para experimentar el perdón de Dios es la falta de disposición para aceptar las formas de Dios. Escuchen bien lo que digo. El gran impedimento para experimentar el perdón de Dios es la falta de disposición para aceptar las formas de Dios. ¿He hecho algo malo? No, entonces ahora voy a hacer esto, aquello, lo otro, para subsanar lo malo que he hecho. La teoría de Dios y la balanza. Cosas buenas, cosas malas. Si he hecho algo malo, lo tengo que equilibrar con cosas buenas. No es así. No funciona de esa manera. Lo que has hecho mal, está mal. Lo que tienes que poner en el otro plato no son obras buenas, es el amor de Dios. Amén. Amén. Es el amor de Dios, es la bondad de Dios, es la obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando vivimos de esa manera, nos va a ser fácil aceptar el perdón de Dios, pero también nos va a ser fácil perdonar a los imperdonables. Perdonar a la gente que te ha hecho daño. Perdonar a aquellos que te han dañado y que han marcado tu vida. Vas a ser libre de eso. Porque el perdón te libra de acarrear culpa contra ti, no contra el otro. La falta de perdón te daña a ti, no a la persona que no perdonas. Recuerdo el caso de hermano Hein, que está orando por la gente, tiene una fila de oración, y hay una señora que la acercan y está toda tullida así, y le dice que tiene tal cosa, ¿no? Una enfermedad, algo, y él ora por ella, y se va así. Entonces le dice, pero ¿no quieres que ore por la situación en la que estás? Y entonces cuando él iba a imponer sus manos sobre ella, el Señor le dice, tiene que perdonar a su hermana. Y entonces él le pregunta, ¿hay alguien a quien tienes que perdonar? Y la mujer le contestó, nunca voy a perdonarla. No me importa morir como estoy. La falta de perdón produce enfermedades psicosomáticas, como artritis, artrosis y cosas por el estilo, que dañan tu cuerpo y tu vida. No dañan al otro. No le da artritis al que no ha perdonado. Trata de ti. Trata de ti. El perdón no es algo que solo experimentamos de Dios, sino tenemos que vivir con Dios. Amén. Así que, si tú sabes que hay alguien a quien no has perdonado, debes perdonarlo. Y perdonarlo no significa ya, yo no voy a volver a pensar en esa persona, porque cada que pienso en esa persona se me revuelve el hígado. Cuando pienses en alguien que te ha hecho daño y se te revuelve el hígado, comienza a orar a favor de la persona. Y escucha bien, estoy diciendo a favor de la persona. Porque eso, hay gente que ora, Señor, muéstrale lo que ha hecho. Tu palabra dice que no debemos vengarnos nosotros, que tú pagarás. La gente no entiende lo que eso significa. Él ya pagó. Él lo pagó en la cruz. Lo que esa persona va a recibir de Dios solo es bendición. Así es.
Así que mejor que te pongas de acuerdo con Dios y ores a favor de la persona, de todos aquellos que te han dañado. Está en tus manos el liberar a la gente o no. Está en tus manos el soltar el perdón o no. Está en tus manos el vivir para Dios o no. Tú puedes decidir vivir una vida religiosa. Tú puedes decidir vivir bajo normas de la iglesia. Tú puedes decidir vivir bajo los rigores de una determinada iglesia. Pero la única forma de vivir con Dios es aceptar las formas de Dios. Así que, todo lo que obtenemos de Dios es por gracia. Así que deja de pensar que lo mereces o que puedes ganarlo. Deja de pensar que si te confiesas y te mandan a rezar 300 Padre Nuestros, 400 Ave Marías y 200 Gloria a Dios y todo lo demás y hacer todos los días 300, ¿cómo se llaman? Rosarios y todo lo demás, ¿vas a obtener algo? Sí, vas a obtener algo, cansancio. Nada más. Porque no vas a recibir nada de eso. No, pero pastor, es que uno lo tiene que hacer arrepentido. No es por obras. No es por obras. Es por gracia. Amén. El perdón se recibe por gracia. Amén. Gracias, Dios. Tú me has perdonado. Gracias, Dios. Tú me has perdonado. Ahora yo me perdono a mí mismo. Ahora yo perdono a esta persona. Es por gracia. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. El perdón de Dios es para todos. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que... Hace unos meses, en la reunión de la FIPAB, recibimos a unas personas que venían a dar testimonio. La mayoría eran peruanos y vivían en diferentes lugares en Estados Unidos y vivían en el mundo en realidad. Todos se veían normales. Comenzaron a contarnos sus experiencias. Todos habían sido travestis, transgénero, habían vivido así. Había uno que había estado casado 15 años en Francia, se había operado, era un transgénero, ¿no? Era un ¿no? Transexual. Que ahora hay tantos nombres para estas vainas. Era un transexual. Y se divorció de su esposo, pero Francia no quería reconocer que era hombre. ¿Por qué? Porque ella lo había reconocido como mujer, tenía documentos de mujer. Y tuvo que batallar como 5 o 6 años ante los juzgados para que el Estado francés reconociera que era hombre. Y ahora ya tenía su documentación como hombre. Todos ellos decían una cosa: el amor de Dios nos llenó. Amén. El amor de Dios nos cambió. Amén. No es una religión la que cambia a la gente, es una relación verdadera con Dios. Era tan lindo ver a estos 8 o 9 personas que contaron su testimonio.
y había una ex lesbiana y un ex homosexual que además se prostituía. Que se iban a casar. Fue tremenda esa reunión. El amor de Dios cubre multitud de pecados. El perdón de Dios está disponible para todos. Nos recuerda esto. El perdón infiere cuando tú perdonas a alguien, no se lo das porque lo merece o porque se lo ha ganado. El perdón debe ser dado por gracia, sin merecimiento. El perdón de Dios lo ganamos sin merecimiento, pero no es barato. A Jesús le costó la vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu bondad, Señor, por el cuidado que tú tienes sobre nosotros. Y te damos gracias por el perdón maravilloso que hay en Cristo Jesús. Te damos la honra y te damos la gloria. Gracias, Dios. Gracias por habernos perdonado de todos nuestros pecados, de la forma como hemos vivido, como hemos tratado a los que amamos, como hemos tratado a nuestras familias, como hemos tratado a la gente que ha estado a nuestro lado. Padre, te damos gracias porque tu amor es tan grande. Oramos, Dios, que nos ayudes para perdonar, así como tú nos has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.